Bienvenidos a Enigma sin fin. Aquí nos adentramos en los misterios que, no se han resuelto. Hoy vamos a profundizar en el caso Dupont de Ligonnès, un enigma que ha perturbado a Francia y al mundo por más de una década. Nos vamos a Nantes, Francia, 2011. Una familia aparentemente normal, los Dupont de Ligonnès, desaparece, sin dejar rastro. Su casa totalmente vacía, sus vidas un rompecabezas con muchísimas piezas faltantes. Lo que parecía una simple desaparición se transformó en una historia que, da escalofríos. ¿Qué pasó con Xavier, Agnès y sus 4 hijos? Arthur, Thomas, Anne y Benoît. La familia Dupont de Ligonnès no era tan ordinaria. Provenían de una antigua línea aristocrática. Su linaje contrastaba con la vida modesta que llevaban en Nantes. Su pasado podría tener algo que ver con su desaparición. En marzo y abril de 2011, justo antes de desaparecer, Xavier Dupont de Ligonnès empieza a actuar extraño. Practicaba tiro al blanco, compraba cemento y cal, incluso vació la casa familiar. Estaba planeando algo siniestro. Vistas en retrospectivas, estas acciones son alarmantes. El cemento y la cal, por ejemplo, son materiales que se usan para ocultar cosas. Yeah. Y la meticulosidad con la que vació la casa parece un plan muy calculado. ¿No lo crees? Totalmente. Y luego está la desaparición en sí. Los niños dejaron de ir a la escuela. Xavier se comunicaba de forma esporádica y contradictoria con su familia, y su último avistamiento fue en el sureste de Francia. Y las últimas apariciones de Agnès son aún más confusas. Hay testigos que dicen haberla visto en diferentes lugares, en diferentes momentos, lo que complica la reconstrucción de lo sucedido. El 21 de abril, la policía descubre algo terrible. Los cuerpos de Agnès y sus 4 hijos, enterrados bajo el patio de su casa. Asesinados a sangre fría, con un rifle calibre .22, un arma pequeña, silenciosa y letal a corta distancia. Además, mató a los perros de la familia, un elemento de crueldad a este macabro escenario. Y por supuesto, Xavier se convierte en el principal sospechoso. La búsqueda se intensifica, pero él desaparece de la faz de la tierra. Pero deja una última pista, inquietante. Xavier envía una carta a sus familiares. Afirma ser un agente secreto de la DEA, un intento de despistar a la policía, o una señal de que su mente estaba jugando trucos crueles. ¿Esa carta es una pieza extraña de rompecabezas? Si era mentira, ¿por qué inventar algo tan elaborado? Es un detalle que no encaja. Si planeaba huir, empezar una nueva vida, ¿por qué llamar la atención con una historia tan extravagante? Es como si quisiera que lo atraparan, o al menos que su historia se contara. La desaparición de Xavier Dupont de Ligonnès es un misterio que ha dado pie a un sinfín de teorías. Suicidio, fuga con una nueva identidad, incluso la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado. La policía ha seguido muchas pistas, desde búsquedas en cuevas, un monasterio en Roquebrune-sur-Argens, donde se rumoreaba que se escondía. Incluso hubo un arresto en el aeropuerto de Glasgow, que resultó ser una falsa alarma. A pesar de los esfuerzos y la atención mediática, el caso Dupont de Ligonnès sigue sin resolverse. Las fechas exactas de los asesinatos, la posibilidad de errores de identificación, las dudas del abogado o de la familia sobre la investigación, son incógnitas que nos persiguen. Es como si el caso estuviera envuelto en una niebla muy espesa donde la verdad se distorsiona y se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. Y lo más inquietante es que este tipo de misterios, nos recuerdan que a veces lo más aterrador no es lo desconocido, sino lo familiar que se transforma en algo siniestro. Una familia aparentemente normal que desaparece. Un padre que se convierte en el principal sospechoso. Una carta llena de mentiras y verdades a medias. Elementos que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y la capacidad del ser humano para el bien y el mal. Y lo que hace este caso aún más intrigante es que Xavier, antes de la desaparición, intentó contactar con viejos amigos, como Claudia, una mujer alemana con la que casi se casa en los 80. En serio, es como si estuviera cerrando cabos sueltos antes de Grantas. Bueno, ya sabes. ¿Y qué pasó con esa pista? La policía incluso consideró un llamado a testigos en un programa alemán, pero la idea se descartó por cuestiones de privacidad. La búsqueda se extendió más allá de Francia, llegando hasta Estados Unidos, donde Xavier tenía colecciones. Estados Unidos. No digas que era un agente secreto americano también. No, nada de eso. Xavier había creado una empresa en Florida. Se llamaba NetSurf Concept LC, con la ayuda de un asesor, especializado en ayudar a extranjeros a abrir cuentas en el extranjero y obtener tarjetas bancarias anónimas. Eso sí suena sospechoso. Estaba moviendo dinero, preparando una ruta de escape. Exacto. Este detalle, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible fuga, utilizando identidades falsas y recursos financieros ocultos. Y hablando de rutas de escape, recuerdo que se habló del macizo de los Maures, una zona montañosa en el sureste de Francia. Sí, en 2013 se hizo una búsqueda en antiguas minas de plomo. Sospechaban que Xavier podría haberse escondido allí. Desafortunadamente no encontraron rastros. Es curioso cómo un caso así puede generar tanta especulación y movilizar tantos recursos. ¿Crees que Xavier realmente pudo haber planeado todo con tanta anticipación?
Es difícil saberlo, pero si consideramos su comportamiento antes de la desaparición, claro, la compra de materiales para ocultar cuerpos, la meticulosidad al vaciar la casa, el contacto con viejos conocidos, todo parece indicar que sí, que había un plan. Claro, pero también está la posibilidad del suicidio. Si Xavier se quitó la vida después de los asesinatos, eso explicaría por qué no lo encontraron. La fiscal a cargo del caso se inclina por esa teoría. Si se encontrara el cuerpo de Xavier y no hay pruebas de otros implicados, la investigación se cerraría por defecto. Entiendo. Pero hasta que no se encuentre su cuerpo o se presenten pruebas irrefutables, la incertidumbre seguirá ahí, ¿no? Es como si el caso se negara a ser resuelto. Exactamente. Y a lo largo de los años han surgido pistas, que parecían prometedoras, pero resultaron ser callejones sin salida. Como los huesos que encontraron en un bosque, cerca de Frejos, en 2015, ¿verdad? Se pensó que eran de Xavier. Sí, el hallazgo de un campamento improvisado, con objetos personales. Junto a los huesos, generó mucha expectativa, pero las pruebas de ADN revelaron que los huesos pertenecían a otro hombre, cuya identidad, aún se desconoce. Otra pieza suelta en este rompecabezas. Y ese mismo año, un periodista recibió una fotografía de 2 de los hijos de los Dupont de Ligonnès, con una nota, escrita a mano. Decía: «Todavía estoy vivo», se investigó. Por supuesto, pero la autenticidad de la nota y la identidad del remitente nunca se confirmaron. Era una broma, un intento de Xavier por desviar la atención, nunca lo sabremos. Es como si cada nueva pista, en vez de aclarar el panorama, lo volviera más confuso. Y la búsqueda de Xavier llevó a la policía a lugares insospechados. En 2018, por ejemplo, hubo una redada en un monasterio, en Roquebrune-sur-Argens, por rumores de que Xavier se había refugiado allí. Un monasterio. ¿En serio? Sí, aunque al final fue un caso de identidad errónea. El supuesto Xavier era un monje, con un parecido físico al fugitivo. Increíble. Y no olvidemos el arresto en el aeropuerto de Glasgow, en 2019. Parecía que por fin habían atrapado a Xavier. Fue un momento de gran expectación. Ya. La Interpol había alertado del uso de un pasaporte robado. Se creía que era de Xavier, pero las pruebas dactilares y de ADN demostraron que el detenido no era él. Era un ciudadano francés, víctima de robo de identidad. Otra decepción, pero muestra el gran interés que el caso sigue despertando. A pesar de los años, la gente no olvida a la familia Dupont de Ligonnès. Claro. Y mientras la investigación continúa, hay voces que cuestionan las conclusiones de la policía y proponen teorías alternativas. ¿Te refieres a la hermana de Xavier, Christine, que defiende su inocencia? Exactamente. Christine cree que Xavier y su familia fueron víctimas de una conspiración, obligados a desaparecer para proteger sus vidas. Incluso menciona un correo electrónico, donde Xavier expresaba temor por la seguridad de su familia. Es una teoría interesante, aunque difícil de probar. Y el abogado de la familia, Stefan Goldenstein, también ha planteado dudas sobre la investigación. Señala inconsistencias en la evidencia y la falta de una línea de investigación más amplia. ¿En qué sentido? Goldenstein cuestiona la fecha exacta de las muertes, la identificación de los cuerpos y la capacidad de Xavier para haber hecho todo eso solo. Un crimen de esa magnitud. Entiendo. Entonces, a pesar de las pistas, las búsquedas y las teorías, el misterio de Xavier Dupont de Ligonnès sigue sin resolverse. Así es, y tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que este caso nos confronta con la fragilidad de la realidad, la dificultad de discernir la verdad y la capacidad del ser humano para guardar secretos. Secretos que, en este caso, se llevaron a la tumba. Es perturbador pensar que un misterio así pueda seguir sin resolverse por tanto tiempo. Fue un acto premeditado, de un hombre desesperado, una huida para proteger a su familia de un peligro invisible, o la consecuencia de una red de secretos y mentiras. La verdad, que es que tal vez nunca lo sepamos. El caso Dupont de Ligonnès, nos recuerda que a veces la realidad es más extraña que la ficción y que incluso en la era de la información hay enigmas que desafían nuestra lógica y alimentan nuestra fascinación por lo desconocido. Hemos analizado las pruebas, las diferentes hipótesis, y escuchado a quienes buscan respuestas. Y a pesar de todo, el misterio persiste. ¿Qué nos dice esto? Sobre la naturaleza humana, nuestra necesidad de encontrarle sentido al caos. Este caso, creo, nos muestra que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo, tortuoso, lleno de obstáculos e incertidumbre. Pero también nos muestra que la curiosidad humana no tiene límites. La necesidad de comprender lo inexplicable nos impulsa a buscar respuestas, incluso cuando parecen imposibles de encontrar. Y a veces la simple búsqueda de esa respuesta, nos lleva a lugares inesperados. Nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y nos enfrenta a la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Exacto. El caso Dupont de Ligonnès no se trata solo de encontrar un fugitivo. Se trata de comprender la complejidad de la mente, la fragilidad de la verdad y el poder de lo desconocido. Y al final, aceptar que a veces las respuestas que buscamos,
puede que no existan, o que sean mucho más perturbadoras de lo que imaginamos. Ha sido una inmersión profunda en un caso que, nos deja con más preguntas que respuestas, pero eso es lo que hace a Enigma sin fin tan fascinante, la búsqueda de la verdad. Por más elusiva que sea, es un viaje que vale la pena. Y aunque el misterio de Dupont de Ligonnès siga sin resolverse, la intriga, la especulación, el debate que ha generado, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de nuestro conocimiento. Los invitamos a seguir explorando el mundo de lo inexplicable con nosotros en Enigma sin fin. Hasta la próxima.